Sí, la verdad es que es un momento crítico para la economía nacional, para la economía provincial y local también, porque tiene un impacto muy relevante. La situación económica que atraviesa el país es pura y exclusivamente responsabilidad de la gestión económica actual, del modelo económico que implementó Mauricio Macri. Desde el primer momento se han favorecido aquellas políticas que permiten que los dólares salgan del país. Se ha dejado que se compren más de 10 millones de dólares por día, que se han liberado las importaciones, se ha dejado que ingresen capitales especulativos sin ningún tipo de restricción, es decir, que entren capitales, aprovechen las tasas de intereses altas y se vayan. Se ha dejado que las empresas fuguen y giren ganancias y utilidades al exterior sin restricciones, y a la vez se ha impedido o se ha dejado de obligar a los exportadores, a los que ingresan dólares al país, que liquiden en la Argentina. Por lo tanto tenés un combo explosivo, es decir, no ingresan dólares y salen permanentemente. Esto el gobierno lo logró frenar con un nivel de endeudamiento histórico, récord en la historia del país, y con, como te decía antes, entrada de capitales golondrinas, que entraban, aprovechaban las tasas de intereses y se iban. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es expresión de eso. No pudieron parar la corrida con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y hoy tenemos un dólar que toca los 40 pesos, se han fugado 20.000 millones de dólares del país, las tasas de intereses son altísimas, lo que impide que cualquier productor, cualquier comerciante pueda llegar a pedir un préstamo para generar producción y empleo. Y esto genera, la verdad, otro combo explosivo en materia económica, es decir, no va a haber producción, no va a haber empleo, no hay obra pública, porque lo que va a ofrecerle hoy el ministro Duhovne al Fondo Monetario Internacional es también un recorte de obra pública. Ayer vimos cómo se eliminaron ministerios como el Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología, de Trabajo. Digo, estamos en una situación crítica social y el gobierno no ve otra variable que el ajuste fiscal. La verdad que esto tiene consecuencias no solo en los niveles de vida de la sociedad, en jubilados, trabajadores, pequeños comerciantes y productores, sino que también no permite ver una salida económica. Es decir, no se sabe cómo se va a frenar el dólar y no se sabe cómo van a impedir que ese aumento del dólar, la devaluación que tuvimos, pensá que empezamos el año con 19 pesos del dólar, hoy está tocando los 40, no saben cómo impedir que eso se traslade a precios. Vos sabés que en Argentina nosotros comemos lo que exportamos, entonces cuando no hay retenciones y se aumenta el tipo de cambio, se trasladan los precios del nivel internacional al precio local, es decir, un aumento de 19 a 40 pesos del dólar se traslada al precio de la harina, al precio de la carne, al precio del pan y demás. A la vez se han dolarizado las tarifas, vemos como todos los días aumentan las naftas, y aumentan las tarifas de luz y de gas. Hoy hay una nueva audiencia pública en Buenos Aires sobre el precio del gas. Así que es un combo, la verdad, bastante problemático, complejo, el gobierno no sabe cómo abordarlo y nosotros creemos que es fundamental que se priorice la cuestión social, que se priorice la situación económica y social que están atravesando miles y miles de jubilados que no llegan a fin de mes, que no tienen los medicamentos en los hospitales, que ahora recortan programas como el Plan Remediar, recortan prestaciones a los jubilados, que hoy, por ejemplo, en Bolsón no tienen kinesiología, no tienen un montón de prestaciones médicas porque las tienen que pagar. Así que bueno, la verdad que nosotros planteamos desde nuestro espacio de Nuevo Encuentro, pero también desde el Frente para la Victoria, la necesidad de que el gobierno nacional cambie la política económica, empiece a controlar aquellos flujos de salida de dólares y flujos de salida de capitales y que priorice la agenda local, que priorice a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños comerciantes y a los pequeños productores. Las medidas que se adoptaron de reforzar, por ejemplo, en septiembre y diciembre la asignación universal por hijo, ¿esto puede llegar a ser un paliativo o no alcanza? Creemos que no alcanza justamente por el traslado a precios que va a tener la devaluación, o sea, es insignificante lo que se propuso para aumentar las asignaciones cuando vemos el impacto que tiene en la Argentina la devaluación en los precios. Ya te decía recién, los alimentos, las tarifas, los combustibles, todo eso genera un combo inflacionario que va a superar este año el 50% probablemente. Y la verdad es que no se sabe cómo pararlo y la transferencia que prometió ayer el gobierno para las asignaciones de familiares y las asignaciones universales por hijo no alcanza a cubrir la brecha que va a abrir el proceso inflacionario que se abre de acá a fin de año, en un contexto donde la gente tiene menos trabajo, tiene menos ingresos, donde los sueldos están actualizados a una inflación del 15% cuando la inflación va a ser del 50%. Bueno, es un combo, la verdad, preocupante y que amenaza la paz social, podríamos decir, porque la verdad que en una sociedad donde hay cada vez más marginación, cada vez más pobreza, bueno, la violencia se hace presente también, ¿no? Bueno, en breve hay que tratar el presupuesto para el año siguiente. Me imagino que allí va a estar puesto el ojo de toda la sociedad prácticamente para ver qué cosas se recortan y qué cosas se refuerzan. Sí, por eso te digo, hoy Duhovne está en Nueva York hablando con el Fondo Monetario Internacional y prometiéndole un ajuste mayor aún
al que se había pactado anteriormente. Un ajuste de aproximadamente 500.000 millones de pesos, que es muchísimo. A las provincias le va a corresponder también su porcentaje. Ya vimos cómo recortaron el fondo sojero. En el Bolsón antes se recibía un fondo sojero que era un porcentaje de las retenciones que se le cobraba al sector agroexportador, y eso se traducía en obra pública, ¿no?, en infraestructura para las localidades que no tienen. Hoy eso se está tapando con el endeudamiento, con el Plan Castelo, por ejemplo, en el Bolsón. Bueno, es un esquema lamentable, y la verdad es que el presupuesto nacional va a ser ojo de crítica, porque no podemos avalar como espacios políticos. La gente está cansada de la dirigencia política que avale políticas contra la gente. Nosotros no podemos permitir que se apruebe el presupuesto 2019 con un ajuste como el que proponen. Un ajuste que, como te decía recién, no tiene que ver con gravar a los sectores de mayor capacidad de pago, sino que tiene que ver con ajustar a los más vulnerables. Es permanentemente la lógica que sostiene este gobierno. Igualmente el presupuesto no se puede aprobar si no tiene aprobación política, digamos. El gobierno hoy no tiene mayoría absoluta. No, claro, por eso nosotros desde el Frente para la Victoria, desde Unidad Ciudadana, lo que estamos proponiendo es que se rechace el presupuesto si siguen en esta lógica de aprobarlo con condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Vos pensás que hoy estamos esperando a ver qué trae Duhovne del Fondo Monetario Internacional. O sea, la política económica en Argentina se deja decidir en la Casa Rosada y pasa a decidirse en Washington, en Nueva York o con los acreedores externos. La verdad que es lamentable. Ese presupuesto que va a traer Duhovne para aprobar tiene que ser rechazado por todo el arco político que crea que no es conveniente un ajuste fiscal mayor al que están sufriendo los más vulnerables.